En la clase de hoy os vamos a enseñar Photoshop desde cero diseñando una miniatura de YouTube. Imaginad que acabáis de crear un vídeo súper chulo para vuestro canal de YouTube. Cuando lo vais a subir, YouTube os permite seleccionar las capturas que él quiere a la hora de mostrar la miniatura. No obstante, seguramente es muchísimo mejor utilizar una imagen propia que nos ayude a mejorar el número de clics que recibe dicho vídeo. Para hacerlo podemos utilizar el programa Photoshop y de paso repasar todo lo que hemos visto en las clases de color, de tipografía y de formatos y composición. En la clase de hoy vamos a aprender documentación y estudio de la competencia, crear el documento y organizar el espacio de trabajo, herramientas de Photoshop, capas, edición de imagen en Photoshop, guardar archivo editable y exportar para web. Documentación y estudio de la competencia. No vamos a empezar por Photoshop, sino que vamos a empezar por conocer el contexto gráfico donde va a ir incluida esa imagen. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Firefox, Chrome o el navegador de confianza que tengáis y arriba a la derecha, en los tres puntitos, abrís una sesión en oculto. De esta manera, digamos que no os va a coger las cookies y os va a sacar una búsqueda más limpia dentro de YouTube. Vamos a buscar youtube.com y vamos a buscar el término donde queremos que aparezca nuestra miniatura. En este caso, vamos a buscar SEO. Ya vemos las miniaturas, ¿no?, de SEO. Tenemos aquí las de Romuald Fons, estamos viendo que son como muy bold, con muchos colorinchis, muy amarillas. Luego sale la de vuestra profe de marketing digital favorita de internet, que las intentamos hacer un poquito más minimalistas, pero sí que es verdad que sería mejor un poco que tuviera las tipografías un poquito más fuertes para darle un poco más de fuerza a ese diseño, ¿vale? Vemos, por ejemplo, como Yoney Gallardo tiene muy grande la palabra clave y se ve muy fácilmente esta tipografía, ¿vale? Y podemos ver otros proyectos también, y lo que tenemos que intentar es pensar en un diseño que se diferencie de todos estos que estáis viendo. ¿Para qué hacemos este ejercicio primero? Pues porque lo que queremos es comprobar qué imágenes, tipografías, colores nos salen en las distintas miniaturas de la competencia. Si lo que hacemos es copiar el estilo gráfico de nuestros competidores, no podremos diferenciarnos y por tanto nuestro vídeo podría recibir menos visitas. Debemos ser conscientes de que la miniatura va a ser vista en un cierto contexto y cuanto más lo conozcamos, pues mejor. Otra de las acciones que deberemos realizar es buscar información sobre el formato que vamos a utilizar. Es decir, que deberemos saber cuál es el tamaño más adecuado para generar miniaturas de YouTube. Para hacerlo, en la misma página donde subís el vídeo, veréis que en la parte de miniatura os encontraréis la palabra más información. Si hacéis clic ahí, os va a llevar a una especie de mini tutorial de cómo añadir miniaturas de vídeo y desde ahí, ¿de acuerdo?, os saldrá el tamaño y resolución de la imagen. En este caso nos dice que procuremos que tenga una resolución de 1280 x 720, que sería mejor subirlas en JPG, GIF o PNG y que nos aseguremos de que respetan el límite de 2 MB y que es posible que utilicen una relación de aspecto 16:9. Entonces ya tendríamos los datos de formato que podemos utilizar en nuestra miniatura que vamos a crear en Photoshop desde cero. Crear el documento y organizar el espacio de trabajo. Ya sabemos el formato para crear nuestra miniatura, así que lo primero va a ser abrir Photoshop y le damos a Archivo Nuevo. Tenéis aquí un montón de formatos predeterminados o bien podéis crear el vuestro propio. En este caso le voy a llamar miniatura de YouTube, 1280 píxeles por 720, resolución 72, modo de color RGB porque estamos haciendo una imagen para web, contenido del fondo a mí me gusta ponerlo transparente, no me gusta ponerlo blanco, me gusta ponerlo transparente por si quiero crear una imagen con transparencia, pero eso ya como vosotros queráis. Y una vez lo tengáis le dais a crear. Bueno, ya le hemos dado a crear. Toca que tengamos todos el mismo espacio de trabajo, porque si vosotros tenéis un espacio de trabajo y yo tengo otro espacio de trabajo, pues esto va a ser un Cristo bendito. Entonces lo que vamos a hacer va a ser darle a ventana y a capas. Entonces, muy importante, las capas. Si entendéis las capas, habéis entendido
muchísimo de Photoshop porque va a ser lo que más vais a utilizar, ¿de acuerdo? Y luego también lo que vamos a hacer es tener las herramientas aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Que ahora os iremos explicando qué hace cada una. ¿Qué pasa? Que dentro de Ventana tenéis chorrocientas mil cosas más. Tenéis, por ejemplo, 3D, acciones, que esto va muy bien cuando tenéis que hacer como muchas cosas en los mismos archivos para reproducirlo de manera mucho más rápida. Ajustes del pincel, bibliotecas, canales para tema de retoque fotográfico, color para selección de color, degradados, estilos, formas, historia, también muy importante, ¿vale? Historia porque aquí os van a ir saliendo también pues el archivo nuevo, lo que has guardado, lo que no, y si os equivocáis podéis tirar para atrás desde el panel de historia. Información, línea del tiempo, si queréis hacer GIFs animados, motivos, muestras. Photoshop es uno de esos programas que nunca jamás de los jamases os vais a terminar de aprender. ¿Qué está pasando? Para que veáis que grabamos desde casa, que no es mentira. Si queréis algún tipo de espacio de trabajo preestablecido, aquí en organizar veis que tenéis como distintos paneles. Y aquí en espacio de trabajo a mí me gusta utilizar el de gráfico y web, que es de lo que va el curso, ¿vale? Pero tenéis otros pues para pintura, para fotografía, para 3D. Claro, al final Photoshop es un programa tan grande que lo utilizan los diseñadores gráficos, los diseñadores web, lo utilizan también, por ejemplo, los fotógrafos, la gente que hace GIFs, la gente que hace animación, ¿vale? Entonces pensad que tiene muchísimos usos y bueno, pues lo importante es que vosotros vayáis haciendo vuestros proyectos. Así que nada, nosotros vamos a enseñar hoy herramientas y capas. Pero que sepáis que aquí en Ventana tenéis muchísimos paneles más que podéis descubrir y utilizar. Herramientas de Photoshop. A nuestra izquierda nos vamos a encontrar un panel con multitud de herramientas que las tenéis aquí. Cuando pasáis el ratón por encima, veréis que el propio Photoshop os dice de qué va cada herramienta y si hacéis clic veréis que la propia herramienta despliega otras herramientas. Por ejemplo, aquí tenéis la herramienta mover, pero también se puede convertir en la herramienta mesa de trabajo. La herramienta, por ejemplo, de texto se puede convertir en herramienta de texto vertical, herramienta de máscara de texto vertical o herramienta de máscara de texto horizontal. Entonces, ir pasando por las distintas herramientas, ahora os vamos a hacer un resumen de qué tiene cada una. La primera es la herramienta mover. Si la pincháis y vais a izquierda y derecha, veis que podéis mover cualquier elemento que tengáis. La siguiente es la herramienta seleccionar forma cuadrada. De nuevo, podríais seleccionar, por ejemplo, copiar y pegar. ¿De acuerdo? Para esto serviría la herramienta de seleccionar. La siguiente es el lazo poligonal. El lazo de poligonal nos permite realizar selecciones un poco más distintas, que no sean cuadradas, ¿no? Sino que yo voy haciéndole puntitos y voy creando mi selección. La siguiente herramienta es la herramienta varita mágica. Si la utilizamos, lo que ocurrirá será que podemos seleccionar distintas gamas de color. La siguiente herramienta es la de recortar, con la que podríamos hacer más pequeño o más grande nuestro espacio de trabajo. La siguiente herramienta es la de marco, que nos permite crear marcos y reencuadrar imágenes dentro del diseño. La siguiente herramienta es la herramienta cuentagotas, que nos permite seleccionar los colores dentro del diseño. Con la siguiente herramienta, que es la herramienta pincel corrector puntual, podríamos eliminar marcas e imperfecciones. La siguiente es la herramienta pincel, que nos permitiría seleccionar, por ejemplo, el color que quisiéramos y pintar como queramos. La siguiente herramienta es el tampón de clonar, que nos va bien cuando queremos replicar alguna zona similar de la imagen, como estáis viendo aquí. La siguiente herramienta es el pincel de historia, que restaura las partes de una imagen a un estado anterior. La siguiente herramienta es la herramienta borrador. Si la seleccionáis podréis borrar, pues a lo mejor lo que habéis dibujado antes. Lo siguiente es el bote de pintura, ¿de acuerdo? Y este nos sirve para rellenar partes de una imagen con un color plano, por ejemplo el rojo.
Con la herramienta de desenfocar podríamos coger partes de una imagen y desenfocarlas. Por ejemplo, yo ahora me estoy desenfocando aquí la cara. Con la herramienta sobreexponer podríamos aclarar también partes de una imagen. Luego tenemos la pluma, que nos sirve para hacer gráficos vectoriales, como en Illustrator, si os acordáis del tutorial anterior, que os lo dejamos por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. La herramienta texto, súper útil, claro, esta la vamos a utilizar hoy para hacer el texto de las miniaturas. Y la vimos cuando dimos la clase de tipografía, que la tenéis también por aquí arriba y en la descripción. Aquí tenemos la herramienta selección de trazado, que podemos utilizar con el trazado que hemos hecho anteriormente. Veis que lo podemos seleccionar y lo podemos mover por la imagen. Aquí tenemos un montón de formas que también podemos utilizar: cuadrados, rectángulos redondeados, elipses, polígonos, líneas e incluso formas personalizadas, que aquí veis que nos ha puesto un árbol, pero podríamos seleccionar cualquier árbol que quisiéramos, por ejemplo, y hay muchas más, ¿eh? Aquí tenemos la herramienta a mano, que barre diferentes partes de la imagen, y luego tenemos el zoom, que nos va a servir para acercar y alejar la imagen y el cuadro de trabajo. Capas. Explicándoos todas las herramientas, lo que he hecho ha sido crear un montón de capas, que ya veis que no me valen para nada, porque esto no es ni un diseño ni es nada, sino que es una cosa horrible y horrorosa. Para borrar las capas, ¿cómo lo hago? Le doy a la basurita, me pongo encima de la capa que quiero borrar y la borro. ¿Desea eliminar la capa? Sí. También podría ocultarla, podría duplicarla, si le dais aquí a duplicar capa, podría eliminarla, podría darle un formato, podría hacer muchas cosas con las capas, ¿de acuerdo? En este caso las vamos a borrar todas y lo vamos a dejar todo sin nada, limpio. ¿Por qué? Porque vamos a incluir una imagen, vamos a incluir un texto y vamos a incluir un recuadro. Nuestras miniaturas suelen tener un recuadro exterior que dibujé yo con el Illustrator, una fotografía y un texto, más algún retoque de fondo y alguna cosilla así. Lo que voy a hacer va a ser llevarme de otra miniatura el recuadro del fondo. Entonces, en este caso lo voy a coger de la capa 13, le voy a dar a selección todo, edición, copiar. Me voy a miniatura de YouTube, que es el archivo que estoy enseñándoos a hacer a vosotros, y le doy a edición, pegar. Entonces yo tengo aquí la capa 1 y la voy a renombrar y la voy a llamar recuadro. Lo siguiente que voy a hacer va a ser importar una fotografía que tengo en mi escritorio para ponerla de fondo dentro de la miniatura. Veis que aquí tengo la imagen preparada y simplemente la voy a arrastrar y la voy a pegar dentro de mi archivo. Veis que cuando importáis una imagen, una vez la importáis, os permite seleccionar la escala y le tenéis que dar al check, ¿vale? Para darle al OK. Si no, no os la importará. Si le dais aquí, no os la importará. Le dais al aprobar transformación. ¿Qué pasa? Que el orden de las capas, lo que está haciendo Photoshop es que está superponiendo unas capas encima de otras. Entonces, ahora tengo el recuadro por debajo de la imagen, por lo tanto no se ve. Así que lo que voy a hacer va a ser mover esa capa de abajo para arriba para que la imagen me quede detrás y el recuadro me quede delante. Perfecto, ya casi la tengo. Lo único que me queda es añadir la tipografía. Le voy a dar a la T de texto, selecciono, pongo aquí lo que quiero poner, por ejemplo, color, y le voy a poner el color hexadecimal que tiene el azul de SEOSB. Para ponerle el azul de SEOSB voy a seleccionar el color, me voy a ir aquí arriba, se lo voy a pegar, porque no me acordaba, lo tengo que coger del Illustrator, le doy al OK. Y ahora lo que voy a hacer va a ser centrar el texto, ¿vale? Porque a la composición le queda mejor así. Para que me quede bien centradito, voy a llevar los límites de la capa de texto a izquierda y a derecha, de esta manera me va a quedar súper bien centrado. Y ahora voy a bajar un poquito la tipografía para que me quede el mismo margen de aquí a aquí que de aquí a aquí. ¿Qué pasa? Que en las miniaturas les hacemos como un reborde por debajo de los textos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, duplicamos la capa de texto, le damos a duplicar capa, OK. Se me han creado dos capas distintas de texto. Una color copia, que la voy a dejar aquí, y otra color que está debajo. Veis que yo la capa de debajo la puedo mover con la herramienta mover, una para la derecha, otra para abajo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser que aquí
le voy a poner una superposición de color, le voy a seleccionar el color de la sombrica que tengo aquí y le voy a dar OK. Entonces aquí ya veis cómo me hace este rebordecillo para abajo. Muy importante el tema de comprender que las capas de arriba se ven completamente y tapan a las capas de abajo, como si estuvierais haciendo un diseño pues a la antigua usanza. Edición de imagen en Photoshop. Photoshop es un gran programa de edición de imagen. Podemos aplicar filtros de color, cambiar el tono y la saturación, desenfocar y hacer prácticamente cualquier cosa que se os ocurra con una imagen. Vamos a hacer un ejemplo de retoque fotográfico dentro de la misma imagen que estáis viendo aquí. Lo primero que vamos a hacer es rasterizar esta capa de abajo. Y de esta manera la vamos a poder modificar muchísimo mejor. Vamos a ir a Imagen, Ajustes. Y desde aquí ya veis que podéis cambiar el brillo, el contraste, los niveles, las curvas, la exposición, la intensidad, el tono, la saturación, el equilibrio de color, el blanco, el negro, el filtro de fotografía y un montón de cosas más. Lo que os recomendamos es que vayáis yendo por cada una de las secciones y vayáis probando. Os vamos a poner el ejemplo de tono saturación, que es una de las que más utilizamos dentro de SEOsB. ¿Veis que, por ejemplo, qué es lo que os hace el tono? Lo que os hace el tono es que os va a cambiar los colorinchis de la imagen. ¿Veis cómo cambia mi color de pelo? Mira, que botasteis el magenta, que era el que más os gustaba. ¿Qué más podéis cambiar? La saturación. Menos saturado, más saturado. Y también la luminosidad. Con más luz, con menos luz. Además de la sección anterior tenéis también el apartado de filtros. Podéis ir a filtro y aquí tenéis un montón de filtros que podéis utilizar con vuestras imágenes. Aquí os vamos a enseñar, por ejemplo, el de desenfocar. Le podéis dar a desenfoque gaussiano y aquí le podíais dar todo el desenfoque que quisierais. Este es un ejemplo de filtros, hay muchísimos más. Ya veis que tenéis vídeo, ruido, pixelizar, interpretar, le podéis poner distorsionar. A ver, ¿qué hace esto? Molinete. ¿Qué feo queda? Guardar archivo editable y exportar para web. Si ya tenéis el diseño preparado, lo que podéis hacer es primero guardar el archivo en editable para poderlo recuperar y editar cuando vosotros queráis y lo segundo, guardar el archivo para web para subirlo luego a YouTube. Lo primero vamos a guardar el archivo editable. Nos vamos a archivo, guardar como. Yo tengo aquí una carpeta de YouTube, miniaturas. Y aquí ya le podéis poner el nombre que queráis. Normalmente lo guardaréis en PSD, aunque también hay mucha gente que lo guarda en PDF, conservando las características de edición de Photoshop. Y de esta manera lo podéis recuperar y editar, aunque personalmente yo prefiero utilizar el formato PSD. Y ya simplemente le daríais a guardar y ya está. Además de los archivos editables, es posible que también queráis guardar archivos para web, para que pesen poco y se puedan subir bien a todas las redes sociales y probablemente también a vuestra página. Para hacerlo os recomiendo ir a Archivo, Exportar, Guardar para web. Normalmente los archivos para web se suelen guardar en JPG en calidad alta o media, que las tenéis aquí. ¿Vale? Desde aquí podéis seleccionar el JPG y desde aquí la calidad. Alta, muy alta, máxima, alta está bien y 60 está bien, ¿de acuerdo? Y ya simplemente le daríais a guardar. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor queréis algún otro formato de archivo. Por ejemplo, los PNG son archivos para web pero que permiten transparencia y van súper bien si lo que queréis es guardar vuestro logo para web, por ejemplo, para luego incluirlo en vuestro WordPress. Y también existen otros que son los GIFs, con los que podéis hacer GIFs animados. Como estamos haciendo una miniatura de YouTube, pues nosotros os recomendamos seleccionar JPG alta y le dais y guardáis y ya está. Pero, ¿qué pasa con las imágenes para web? En muchas ocasiones hay que tener cuidado porque no vale solo en alta. Hay imágenes que tienen más información, con lo cual en alta pesan más de 200K, con lo cual es malo para la velocidad de la web. Es decir, que tendréis que utilizar el slider que tenéis e ir comprobando el tamaño, relación, calidad. ¿Dónde ves el slider? El slider. ¿Dónde? Voy a tener que ir ahí a enseñártelo, ¿en serio? Sí. ¿No hay slider? ¿No hay slider? Aquí, en calidad, abre calidad. Eso es un slider. Amigo.
Con esta herramienta lo que podéis hacer es generar imágenes que pesen menos. Y le dais a guardar, seleccionáis el nombre y Santas Pascuas. Pues nada, hasta aquí la clase. Esperamos que os haya resultado de muchísima utilidad. En la siguiente clase hablaremos de CMS o Marketplaces. A ver cuál vais a elegir para vuestra tienda online. Si no os la queréis perder, os recomendamos que le deis a suscribirse y a la campanita. ¡Hasta pronto!